Pues de nuevo todo un lujo, todo un placer volver a recibir a mi querido amigo, el gran investigador Carlos Alberto Urschug. Carlos, querido amigo, ¿cómo estás? Miguel, qué alegría estar nuevamente en tu programa compartiendo casos, experiencias de Argentina con todos tus oyentes. La verdad que para mí es un verdadero placer estos minutos de charla. Bueno, sabes que es mutuo y que estoy siempre deseando recibir tu visita para abrir un nuevo capítulo de tus expedientes OVNI de Carlos Alberto Urschug, como todos ya sabéis, queridos amigos. En esta ocasión nos vamos a ir al año 1974, atención al dato, y vamos a hablar del aterrizaje en La Plata. Es posible que algunos de vosotros hayáis oído hablar sobre este caso, pero, como de costumbre, Carlos Alberto Urschug, sabéis que es uno de los investigadores más importantes, realmente más importantes que tenemos en cuanto a todo el tema OVNI, y que para mí, aparte de la seriedad, del rigor que demuestra siempre y que es bien conocido por todos los amantes de este mundo, no solo del misterio, sino particularmente de este enigma, del gran enigma de los OVNI. Además, como decía, pues es alguien que es muy ameno en cuanto a sus explicaciones, que procura ponerse pues al alcance de todos los que pues no tenemos todos sus conocimientos, que es de lo que se trata, para poder realmente pues poder asimilar todas estas cuestiones y poder aprender un poquito más. Así que yo creo que lo mejor es dar paso a Carlos Alberto y vamos a ver este caso, vamos a revisar este caso y sobre todo esas nuevas aportaciones que ya veréis que son sumamente interesantes. Querido Carlos, cuando tú quieras. Miguel, nos ubicamos en la ciudad de La Plata, donde yo resido, donde estamos, desde donde estoy hablando en estos momentos. Ajá. En un barrio en las afueras de la ciudad, el día martes 26 de noviembre del año 1974. Uh-huh. Este caso, para aquellas personas que conocen la casuística argentina, es un caso conocido. Uh-huh. Si bien en su momento, en los informes que salieron en aquellos meses posteriores al caso, se menciona hasta la dirección de donde ocurrió los hechos, se mencionan los nombres de los testigos. Permitime tomarme la libertad de omitir en este relato datos de los nombres de los testigos o de la ubicación exacta de los hechos, ¿tá? Por respeto a los testigos, ¿no? Por supuesto. Uno de los tantos informes que se emitieron en aquella época es el que elaboró un investigador argentino, y permitidme mencionarlo, que se llama Roberto Banch. Es uno de los principales investigadores de Argentina, y en la revista OVNIS, un desafío a la ciencia, número 10 de febrero del 76, era una revista que salía en la provincia de Córdoba, la ciudad de Córdoba. Hay un informe de este caso que es muy bueno, muy detallado, y en base al cual vamos a hablar la primera parte del caso. Muy bien. Después mencionaremos qué se descubrió años posteriores. Genial, adelante. En esta zona de La Plata que te mencionaba antes, de las afueras de la ciudad, hay dos casas. Imagínense los oyentes, dos casas. Uh-huh. En la casa número 1, por llamar la casa 1 y casa 2, Uh-huh. vive una señora, su hija y el esposo de esta. 3 personas. Uh-huh. La señora, la hija y el esposo de la hija. Uh-huh. En la casa número 2, que está al lado, son dos casas pegadas, dos terrenos que están linderos, uh-huh, vive un matrimonio y sus 2 hijos. Uh-huh. Bien. Ese martes 26 de noviembre, alrededor de las 23:30 horas, los integrantes de la casa 1, o sea, la señora y la hija y el esposo de la hija, uh-huh, escuchan un fuerte sonido que provenía del exterior. Ellos estaban dentro de la casa, que
lo compararon con el paso de aviones a reacción, de muchos aviones a reacción, digamos, un zumbido o un temblor que inclusive sacudía las ventanas. Ese ruido se fue apagando de a poco hasta que desapareció. No le dieron demasiada importancia, dijeron, bueno, por ahí eran aviones que estaban haciendo pruebas militares o algo así, y quedó ahí. Al rato, alrededor de aproximadamente una hora después de escuchar ese sonido, en esta casa donde estaba esta señora, su hija y el esposo, empieza a entrar una luz por la ventana, por una de las ventanas, empieza a entrar una luz hacia el interior y como que se ilumina el interior. Ante esto, las 3 personas se levantan y salen al patio a ver de dónde provenía esa claridad, ¿no? Porque inclusive lo comparaban como si fuera de día, como que de golpe se había puesto de día. El primero en salir al patio es el esposo de la hija. Cuando sale al patio, observa que del terreno de la casa de al lado, recordemos casa 1, casa 2, sí, del terreno de la casa de al lado, se estaba elevando un objeto que de golpe toma más velocidad y se pierde en el cielo. Wow. La esposa de este señor, que salió unos instantes después, también observa este objeto, pero ya estaba un poquito más arriba, digamos, como el primero en salir fue el hombre, fue el que lo vio más a baja altura al principio. La esposa menciona lo siguiente, y acá te lo voy a decir textualmente porque son las palabras textuales que está en este informe de Banch de entonces, con respecto a este objeto que se vio elevar de la casa de al lado. Era como una esfera o cúpula de color amarillo pálido con una base plana saliente de vivo color rojo. Este último de un material similar al acrílico. Tendría unos 1,80 m de diámetro por 2 metros de alto. Reitero, 1,80 m de diámetro por 2 de alto. Se alejaba raudamente en dirección noroeste sin modificar su trayectoria, perdiendo la forma hasta convertirse en una luz y luego no se vio más. Típico caso que el objeto se eleva y se pierde en el cielo convirtiéndose en una pequeña luz, en una pequeña estrella hasta que desaparece. Ellos se van a dormir, o sea, si bien obviamente es un hecho muy llamativo, pero bueno, ya más no podían hacer. No se sabe por qué en ese momento no quisieron ir hasta la casa del vecino a preguntar si había pasado algo o no. Claro. Los vecinos ya estaban durmiendo, recordemos, esto ocurre, el sonido que escuchan al principio fue alrededor de las 11:30 de la noche, o sea que la visión de este objeto fue aproximadamente a las 0:30 de la noche, sí. Entonces por la hora y demás no van a molestar a los vecinos, se van a dormir, y a los días, hablando con los vecinos, comentando así, le preguntan qué había pasado aquella noche, si había pasado algo raro, si había notado algo raro, y es ahí cuando los integrantes de la casa 2, sí, recordemos un matrimonio de 2 hijos, le comenta que en el terreno, desde donde habían visto despegar este objeto, los de la casa 1, había aparecido una huella circular, como un anillo en el pasto, de un diámetro de 5 centímetros de ancho, perdón, el ancho del anillo era de 5 centímetros y el diámetro era de aproximadamente 3,40 metros, 3,4 metros. Y lo más interesante, no era esta huella que ya de por sí era interesante, lo más interesante es que dentro de la huella y a partir de la huella hacia el fondo del terreno, había pequeñas marcas triangulares, como pisadas, por hacer una comparación, de unos 25 a 30 centímetros de lado. Eran triángulos equiláteros, aproximadamente de 25 a 30 centímetros de lado, como pisadas que iban de la huella hacia el fondo. ¿Y qué había en el fondo? A unos 12 metros aproximadamente, había una planta de laurel.
las marquitas triangulares, las huellas triangulares, las pisaditas, por llamarla de una forma vulgar, estaban cubiertas de un polvillo blanco que análisis de la época dicen que era calcio, y también algunas hojas del laurel, del árbol de laurel, también tenían como ese polvillo blanco en sus hojas. Y además, un último detalle del terreno es que había un árbol de un sauce que estaba en la casa 1, digamos, pero que las ramas pasaban hacia la casa 2, y desde el lado donde había aparecido la huella, las hojas del sauce estaban como secas, digamos, ¿no? Como que algo había afectado al árbol y había secado muchas ramas. Este es el caso, digamos, conocido por la mayoría, que se conoció por muchos, la versión del caso que se conoció por muchos años, digamos. Es decir, unos vecinos observan que desde la casa de al lado se elevaba un objeto, que habían quedado unas marcas muy llamativas en el lugar, especialmente estas pisaditas, estos triángulos, y ahí quedó todo. Y acá curioso, como que el caso se cerró, digamos, en su momento, y quedó todo ahí. Pero como siempre ocurre, mi estimado Miguel, cuando uno empieza a volver a entrevistar a los testigos, a reinvestigar los casos, y más estos casos así que son muy cercanos, digamos que uno hasta intuye que algo más tendría que haber pasado esa noche, normalmente va descubriendo cosas. Los testigos empiezan a contarte cosas nuevas y demás. Claro, es que es la primera sensación, Carlos, que uno tiene cuando has explicado esto. La primera sensación es decir, aquí faltan datos, aquí faltan cosas por explicar. Así es. Aclaro que por razones de tiempo uno lo estoy resumiendo bastante al caso. Perfecto. Como todos estos casos hay miles de detalles para hablar y hablar. Claro. Pero bueno, para no extendernos en detalle, lo estoy resumiendo bastante. La primera reinvestigación que yo conozco fue realizada en enero del año 97. Recordemos que el caso fue en el 74. Ajá. En enero del 97, dos investigadores argentinos, Miguel Ángel Gómez y Fernando Ciares, que en ese entonces integraban un proyecto llamado Proyecto Catén, que lo que buscaba era hacer toda una recopilación de casos de encuentros cercanos de Argentina. Y ellos hicieron un trabajo muy interesante, reinvestigando muchos casos, volviendo a entrevistar a testigos y demás. Deciden reinvestigar este caso. Hablan con algunos vecinos del barrio, porque como te imaginarás, en su momento este caso, luego de que se conociera la presencia de estas marcas, vinieron investigadores, tuvo cierta trascendencia en su momento. Y en la reinvestigación, Miguel y Fernando descubren o mencionan algunas cosas interesantes. Primero, que dentro de la huella se habían encontrado por lo menos un pájaro quemado, como lo describen los testigos como un pollito rostizado. Y otro detalle interesante es que en la casa 2, donde apareció este objeto, donde descendió este objeto, había en una jaula, había un animal, un mono, un pequeño monito, que estaba en el patio. O sea, el monito fue testigo directo, digamos, de lo que ocurrió. Y lo que mencionan los vecinos fue que ese mono al otro día amaneció muy nervioso, y por ello los dueños de la casa lo llevaron al veterinario del zoológico. Estaba muy nervioso, tenía un comportamiento bastante atípico. Y la cuestión es que, lo dejaron en el zoológico y a los pocos días murió. También Miguel Ángel y Fernando volvieron a contactar a la hija de la casa 1. La hija no vive actualmente en ese lugar, o no vivía en ese lugar ya donde ocurrieron los sucesos, vivía en otra ciudad. La madre ya había fallecido y ella estaba separada ya del esposo, así que no se lo pudo contactar el esposo. Solamente se contactó con la hija, digamos, o sea, de esa casa 1, que reiteró todo lo que había, a pesar del tiempo transcurrido, relató lo mismo que en su momento, digamos, no se contradijo en nada con respecto al relato. Esa fue la primera reinvestigación del año 97, que aportó algún que otro dato más, pero aún faltaba más. En el año 2009
y te digo más precisamente el 3 de febrero del año 2009. Yo para ese entonces tenía una página en internet llamada El Dragón Invisible. Me dejan un mensaje en la página el hijo del matrimonio de la casa 2, donde había descendido el objeto. Me deja un breve mensaje diciéndome que, bueno, que en la casa de él había ocurrido un suceso en el año 74 y nada más. A partir de ahí trato de profundizar el contacto con esta persona. No voy a entrar acá en los detalles de todos los pormenores, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que finalmente, luego de casi un año, o más de un año, más precisamente el 1 de marzo del 2010, se comunica conmigo por teléfono la hermana de este chico, la casa 2. Recordemos, en la casa 2, donde descendió el objeto, vivían un matrimonio y sus 2 hijos. Correcto. Primero se contacta conmigo el hijo varón, y al año, en marzo del 2010, se contacta vía telefónica conmigo la hija de ese matrimonio. Me comenta, en principio vía telefónica, que bueno, que lo que salió publicado en su momento era correcto, pero, siempre hay un pero, habían pasado otras cosas antes y después del incidente que nunca se habían comentado, que nunca habían salido al aire. Y que en su momento no comentaron nada. ¿Por qué? Porque el padre de esta familia era militar. Entonces dijeron, bueno, mejor no, digamos, como que decidieron no hablar de más y quedar solamente con el tema de las huellas en el pasto y esas cosas. La cuestión que 2 días después de este llamado telefónico, es decir, el 3 de marzo del 2010, fuimos a esta casa número 2. Fui con un investigador también de acá de La Plata llamado Carlos Ferguson. Sí. Fuimos los 2 a la casa a hablar con la hija del matrimonio, que ya obviamente ya para esa época ya era una persona grande, y con la mamá, o sea, la mamá y la hija. Estuvimos varias horas en la casa, recorriendo la casa, recorriendo el terreno y demás, y por supuesto principalmente hablando con la mamá y con la hija. De esa charla surgieron varias cosas concretas que te paso a mencionar. Primero y principal, que casi todo lo publicado en su momento es correcto. O sea, todo lo que salió publicado es correcto, no hubo modificación de nada. Y hasta ese día reiteran los hechos como aparecieron publicados. Lo que pasa que había cosas que no se publicaron, que eso ya vamos a hablar. Después, mencionan que las pisadas, que esas pisaditas que eran de forma de triángulo, bueno, ellas hablan de que en realidad no eran exactamente triángulos, sino que eran más parecido a una pisada de una persona normal, digamos, de un calzado normal, mejor dicho. Pero lo más interesante es que todas esas marcas, es decir, la huella, las pisadas y el polvillo blanco, reaparecieron exactamente igual al año, a los 2 años y a los 3 años de ocurrido el suceso. Es decir, volvieron a aparecer esas marcas 3 veces seguidas, al año, al segundo año y al tercer año. Aparentemente, si bien nunca se pudo precisar la fecha exacta, o los testigos no pudieron precisar la fecha exacta de esa reaparición de las marcas, pero aparentemente era más o menos para la misma fecha que ocurrió el suceso original, o sea, para el mes de noviembre. También mencionaron las testigos en esa charla de que meses después vieron un par de esferas a muy, muy baja altura, en el mismo lugar de los hechos. Inclusive la madre era como que se sentía atraída por esas esferas y era como que empezaba a caminar mirándolas fijamente las esferas y yendo hacia las esferas, digamos, ¿no? Obviamente la hija que estaba al lado la detuvo y es como que la sacó, digamos, de ese trance, por llamarlo de alguna forma. También comentaron la madre y la hija que antes del caso y también posterior al caso era común para ellos ver desde el patio, desde el terreno, ver luces en el cielo, luces raras y demás. Y acá viene lo más interesante para mí de lo que descubrimos ese día. Los hijos de este matrimonio, o sea, el hijo y la hija,
sí, dormían en la misma habitación. Esa noche, esa famosa noche de noviembre del 74, del 26 de noviembre, o sea, la noche que va del 26 al 27 de noviembre del 74, el hijo tuvo entre comillas, un sueño, pero un sueño muy real, según él. En ese sueño, él se despierta en la habitación y descubre que al lado de la cama de su hermana había dos seres, y que uno de estos seres tenía como una especie de luz en la mano o algo así, o sostenía algo que iluminaba, y que con esa luz iluminaba a la hermana. Y obviamente se asustó mucho. Pero permíteme leerte textual lo que el hermano le escribió a la hermana días previos a este encuentro que fuimos nosotros a la casa. Cuando nosotros fuimos a la casa, estuvimos con la hija, sí. O sea, con la madre y con la hija. El hermano no vivía en esa casa. Bien. No quiso hablar con nosotros, pero sí le envió a la hermana un texto donde le volvía a relatar lo que había visto esa noche. Y la hermana, nos pasó ese texto, me pasó ese texto, y ahora te voy a leer parte de ese texto donde el hermano relata qué fue lo que vio esa noche. El hermano le está escribiendo a la hermana. Dice: me acuerdo de ese sueño, nunca lo olvidé. Recordemos que esto lo escribe en el año 2010 y el caso fue en el 74. Recuerdo que estaba en la cama y sueño que me despierto y veo junto a tu cama, le dice la hermana, veo junto a tu cama a dos seres. Yo en ese momento y con mis 7 años, el testigo en ese entonces tenía 7 años, me imaginaba que eran como monstruos, ya que sus caras no se correspondían con un ser humano. No me olvidé de sus caras. Eran bajitos y con la cabeza demasiado grande para su altura, calvos, y su piel era de un color blanquecino. Los ojos eran negros, almendrados y muy grandes. No recuerdo si estaban vestidos, estaba oscuro el lugar. Sí recuerdo que ellos tenían algo que te iluminaba en las manos, le dice a su hermana. Sí. Tenían algo que te iluminaba en las manos. No sé si eran velas, luces o algo que te iluminaba. Algo que recuerdo es que junto a vos, donde estabas acostada, había una mesa pequeña a la que estos seres, cada tanto, miraban y tocaban algo. No sé cuánto duró esto. Yo siento que fue más de 1 hora, pero no lo sé. Tampoco sé cómo terminó el sueño. Es decir, no recuerdo si me dormí, no sé cómo terminó. Lo tengo borrado. Pero sí te puedo decir algo. Sabes que yo no creo en nada, pero te puedo decir, hoy con mis 41 años, que no fue un sueño, que eso lo viví de verdad. Y con estas palabras creo que cerramos por ahora, digo por ahora porque es muy difícil cerrar un caso, definitivamente. Sí. Los casos hay que dejarlo con la puerta entreabierta, ¿no? Y más este. Pero lo concreto que ahora, en aquel 2010, con Carlos Ferguson, descubrimos, como intuíamos, como nos imaginábamos, que algo más había pasado. Que ese objeto estuvo 1 hora en el terreno, aterrizado, que no fueron solamente a buscar unas hojas de laurel, sino que algo más había pasado. Y aparentemente estos seres que tripulaban estos objetos entraron a la casa y estuvieron con la hija de este matrimonio haciendo algo con ella que nunca quedó muy, muy claro qué fue lo que pasó. Luego de aquel encuentro en el 2010, y con esto termino, te dejo hablar, y disculpa Miguel no, por favor, al contrario.
Luego de aquel encuentro, sí, seguí teniendo contacto por algún tiempo con la hija de este matrimonio, pero de un día para otro perdí contacto, es decir, ya el teléfono que tenía ya no, aparentemente lo cambió de número o algo así, y realmente no la volví a ver más. No estaría además si ella o algún integrante de la familia esté escuchando este audio. Mi intención es en algún momento volver a tener una charla con ella y con el hermano, si es posible, para seguir charlando de este evento, porque si bien ya hemos descubierto muchas cosas, tal vez haya algo siempre nuevo por descubrir, como ocurre en todos los casos.